Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. BlackRock, la mayor gestora global de inversiones. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Y Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos junto a ustedes en esta mirada infinita, tratar de abordar los temas con una mirada de largo plazo, desde arriba, tratar de comprender de una forma más integral las realidades que enfrentamos tanto en nuestra sociedad como a nivel global. Hoy vamos a conversar de educación y lo vamos a hacer con el ex rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que está con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Un gusto estar acá. Por supuesto que el tema de la educación ha marcado la pauta en montones de sentidos, ¿no? Y quizás la manera de partir no sería como la más evidente, pero me parece sí que es una manera interesante de abordarlo. Usted, rector, 15 años, ¿no? 15 años. Si tuviera que explicarle a alguien que nunca pisó una universidad, ¿para qué sirve una? ¿Qué le diría? Yo diría que la universidad, al educar, trata de sacar lo mejor de cada uno de los miembros de la universidad al servicio de la sociedad. Es decir, educar significa dar todas las condiciones para que cada estudiante, cada profesor, de sus propias capacidades, la entregue a la sociedad. Y en ese sentido, entonces, la universidad ayuda a pensar, ayuda a formar, genera diálogo, genera contrapuntos en distintos argumentos. Más que entregar información, es ayudar a pensar, enseñar a pensar en profundidad. No solamente algo disciplinar, sino que también educa en los caracteres, en las condiciones, en las capacidades, en las cualidades del ser humano. Entonces, nos gusta pensar en la universidad como un lugar en donde se piensa, se ve el futuro, se dialoga, y se aprende a razonar, se aprende a mirar y a poder interpretar los signos de los tiempos, no solamente a entregar una información que a lo mejor hoy día es de determinada forma, pero que en 3 o 5 años más puede cambiar, y por lo tanto tenemos que ayudar a que el estudiante aprenda a buscar esa información, aprenda a razonarla y aprenda a evolucionar en su formación durante el tiempo. Cuando la gente, por lo tanto, busca entrar a la universidad, ¿busca exactamente eso o lo ve como simplemente una herramienta funcional para conseguir un mejor puesto de trabajo y, por lo tanto, un mejor ingreso? Bueno, yo creo que lamentablemente hoy día las universidades, y desde hace mucho tiempo, digamos, son vistas como el lugar donde voy a obtener un título profesional, donde voy a obtener una profesión. Y eso, por supuesto, que es parte de la tarea universitaria. Pero me gusta pensar en que, si bien al optar muchas veces el estudiante tiene esa mirada más funcional, quiero creer, y así lo he visto en el transcurso de la vida universitaria, llevo más de 45 años en la universidad, desde que entré a estudiar hasta ahora, que en el transcurso de ese proceso de aprendizaje se van dando cuenta de que no es solamente información, sino que es estar en los patios, estar en los campos, es conocer personas, aprender a trabajar en equipo, es saber que el conocimiento va cambiando y que tengo que adaptarme a ello. Ahora, Chile pasó de, 200.000 estudiantes en la década de los 90 a por superar, digamos, el 1.200.000, ¿no? Entiendo por ahora. ¿Eso es un éxito o es un problema disfrazado de éxito? Bueno, en ese 1.300.000, la mitad es estudiantes de la educación técnico profesional, y un poco menos de la mitad es educación universitaria. Los países muchas veces necesitan más técnicos y más profesionales que, estudiantes y egresados de las universidades, porque el campo laboral muchas veces necesita más acción que la conducción que debieran dar los profesionales egresados de las universidades. Yo creo que la pregunta es siempre, ¿estamos formando los profesionales que el país necesita? ¿Estamos formando más en algunas áreas y menos en otras? ¿Cómo funciona esto de la oferta educacional y las aspiraciones de los estudiantes? Mucho de eso se soluciona, o las fuentes de las vías de solución tienen que ver con información pertinaz, oportuna, y tiene que ver también con lo que los estudiantes piensan va a ser su futuro laboral
en términos económicos, en términos de satisfacciones personales, que muchas veces no coinciden con las necesidades de la población. Claro, estoy pensando que esto nos ayuda a acomodar un contexto, meternos ya como al área chica, ¿no? De los problemas que tiene hoy día la educación, pero cuando uno tiene universidades que están acreditadas, no sé, por 7 años y otras que ni siquiera han logrado acreditarse, uno se pregunta si estamos frente a un sistema de educación superior o ante un mercado, en el fondo, donde conviven productos de distinta calidad, ¿no? Y como que queda la idea de que eso podría estar arriba de la mesa también, ¿no? Sí, ahora, es cierto que la gran mayoría de las instituciones universitarias están acreditadas con distintos grados de acreditación. Creo que el sistema de acreditación de aseguramiento de la calidad en Chile ha estado trabajando fuertemente en los últimos 20, 25 años y hemos llegado a poner ciertos estándares básicos. No quiere decir que una universidad que tiene 7 años de acreditación es una universidad que tiene todo, ni es una universidad que a nivel internacional tiene que necesariamente brillar. Lo que quiere decir es que cumple los estándares que nos hemos propuesto al interior de nuestro país y que esos estándares son de excelencia en los rangos altos de acreditación y que son iniciales en los rangos más bajos. Ahora, creo que si hoy día vemos el sistema universitario en términos de su calidad, claramente es mejor que hace 10, 15, 20 años atrás. No cabe duda que va en un incremento positivo y paulatino. Ahora, también es cierto lo que usted dice, hay muchas diferencias entre instituciones, no solamente las que no están acreditadas, sino que las que tienen acreditación básica y las que tienen acreditación de excelencia con proyección internacional. Ahora, en ese sentido, creo que la gran deuda que tenemos al interior de las universidades es la colaboración más que la competencia. Siempre hemos dicho, y eso lo vimos en pandemia en todo orden de cosas, si colaboramos entre las instituciones vamos a tener mejores resultados que si competimos. Y están funcionando en una lógica muy de mercado. ¿Hay muchas universidades en Chile? Hay cerca de 60 instituciones universitarias. Hay muchas que están en regiones y que tienen los problemas que regiones extremas pueden presentar. Y a eso es a lo que me refiero. Yo creo que se ha visto cada vez más que la colaboración es muy importante. Y hoy día tenemos colaboración al interior del Consejo de Rectores. No tenemos tanto diálogo entre el Consejo de Rectores y las universidades que están fuera de este Consejo. Creo que eso es un desafío. No tenemos tanto diálogo entre las universidades y los institutos profesionales y centros de formación técnica, y eso también es un desafío, porque tenemos que ver un sistema que sea lo más articulado posible. Voy a decir, la realidad de un centro de formación técnica en regiones es absolutamente distinto que una universidad en la región metropolitana, en términos de los estudiantes que recibe, en términos de las dificultades laborales que se tiene, en términos de la situación económica que vive esa institución. Entonces, no hay ninguna institución que sea tan grande como para tenerlo todo, no hay ninguna institución que sea tan pequeña como para no poder aportar algo al todo, digamos. Ahora metámonos al área chica, ¿no? Al debate sobre el financiamiento y la gratuidad como política estrella, que sin embargo para muchos genera también algunas distorsiones y también algunos déficits, ¿no? La gratuidad en algún momento, Ignacio, fue la gran bandera de la reforma educacional. Usted, sin embargo, dijo en algún momento que dependiendo de cómo se implementara podría terminar siendo negativa para las propias universidades. ¿Sigue pensando lo mismo? Claro, la gratuidad, digamos, desde el año 2016, que está presente. El problema de la política que tiene un objetivo muy importante, que es dar mayor acceso a estudiantes que no tienen la capacidad de estudio, no tenían la capacidad de endeudarse. El problema es que nació por una parte con un financiamiento parcial y en el devenir del tiempo ese desfinanciamiento se fue ahondando a costa de las propias instituciones. ¿Y por qué se ahondó? Primero porque es muy difícil seguir cubriendo los costos reales de una educación de calidad, y segundo porque cada vez fueron entrando más instituciones y más estudiantes a la política de gratuidad, que fue un problema para el fondo, pero fue una buena noticia para los propios estudiantes, poder acceder a instituciones que estuvieran en gratuidad. Ahora, lo hemos conversado desde hace tantos años, hemos dicho que hay estándares básicos mínimos de financiamiento que no se han cumplido y efectivamente estrecha las arcas fiscales en forma muy importante a nivel del presupuesto de educación. Se da esta paradoja de que la educación superior está teniendo cada vez más requerimientos y muchas veces compite con requerimientos económicos que tienen otro tipo de educaciones, la inicial u otra.
Ahora, es lamentable esta mirada de la competencia por los mismos fondos, porque no cabe duda que la educación inicial requiere mucho apoyo y ahí está la base del aprendizaje hacia futuro. Pero tenemos que llegar a un entendimiento de hasta dónde va a llegar la posibilidad de gratuidad, cómo se va a articular esa gratuidad con los sistemas de créditos, de becas, de aportes de las familias y llegar a un acuerdo de devolver los fondos prestados. Estoy pensando en el CAE o en futuros créditos, porque los países requieren esta combinación de aportes estatales, aportes con crédito y desembolso de las familias para tener un sistema de educación superior que sea viable en el largo plazo. En el largo plazo. Entiendo que la Universidad Católica el déficit es 1.500 millones, ¿no? Bueno, la Universidad Católica tiene un déficit por la política de gratuidad desde el inicio, Sí, y se ha ido profundizando en la medida que va aumentando el porcentaje, el número de estudiantes que están en gratuidad. Ahora, ese déficit, claro, se absorbe por los fondos de la propia universidad y ese es el problema, que si bien es cierto, se han cuidado los beneficios estudiantiles, se han cuidado los aspectos académicos, lo que empieza a sufrir en toda universidad es las posibilidades de crecimiento. Hablemos un y las poquitito de eso, posibilidades de ir desarrollándose ¿cómo más se allá. traduce en la vida concreta de un estudiante o de un profesor también, cuando uno empieza a tener un déficit y que trata de subsidiarlo por otro lado, pero al final es déficit igual, ¿no? Claro, bueno, lo que uno tiene que hacer es disminuir el crecimiento de la institución y entonces muchas veces si uno quisiera crecer en mayor infraestructura no lo puede hacer porque tiene estas restricciones y no quiere dañar beneficios estudiantiles, por supuesto no puede dañar salarios a los profesores, pero entonces el crecimiento empieza a limitarse, la generación de nuevos proyectos. Entonces lo que se limita es, Juan Manuel, fundamentalmente el futuro. Porque las universidades tienen que estar siempre pensando en el futuro, cuáles son las líneas de futuro que yo quiero desarrollar en los próximos 5 o 10 años. Y esa mirada de largo plazo es la que se va limitando cuando hay estrechez financiera, como es lo que se está viendo. Cuando los recursos son finitos, cuando se acaban, porque no son infinitos, siempre se produce este debate, ¿no? Pero al mismo tiempo también está el otro debate. Estoy pensando en algún momento usted decía, uno tiene que preocuparse de los primeros quintiles, ¿no? Pero hay quienes dicen esto es básicamente volver a la focalización que de alguna manera estigmatiza también. ¿Cómo se trabaja para no estigmatizar cuando uno focaliza al mismo tiempo? Claro, bueno, al interior de la universidad lo primero es que uno tiene que tratar académicamente a todos los estudiantes por igual, pero sabiendo que algunos tienen brechas académicas y que van a requerir mayores apoyos desde el principio. Claro. Entonces nosotros recibimos estudiantes de los programas PASE del Ministerio, de programas de distintas vías de admisión especial, y muchas veces lo que uno tiene que hacer para buscar la progresión de ese estudiante y la graduación oportuna es, por ejemplo, pedir menos ramos en el primer semestre, porque van a tener algunos ramos de nivelación, y paulatinamente ir subiendo el número de ramos como le pide uno a un estudiante que viene de un colegio particular que tiene menos brechas posibles. Esto que puede ser visto como un poco asistencial, etcétera, la verdad es que la única forma de que el estudiante pueda recibir la carga académica que puede tolerar en el primer año, partiendo la base de todas las brechas académicas que ha tenido en su educación escolar. Y lo que nosotros vemos en el largo plazo es que cuando esta carga va entregándose paulatinamente, al segundo o tercer año esos estudiantes se nivelan. ¿Se logra corregir? Claro, porque son muy esforzados, porque son muy inteligentes, porque lo que tienen es que, como siempre hemos dicho, su libro de clases tenía muchas páginas en blanco, tenía muchas ausencias, y esas ausencias y esas omisiones tuvieron que corregirlas en el camino de la propia educación superior. Es la lógica medio propedéutica, ¿no? Exacto. Ya, y está funcionando. Está funcionando. Nosotros tenemos un bachillerato inicia que se llama, que recibe estudiantes de los liceos técnicos profesionales, y con este sistema y con un acompañamiento importante, con un apoyo académico cercano, el porcentaje de éxito es muy alto. Entonces, los estudiantes, cuando tienen la motivación, cuando tienen el apoyo de la institución, cuando pueden acceder a
a profesionales si tienen problemas, etcétera, van respondiendo y eso mismo hace que se vayan validando. Imagínese usted que viene de un liceo técnico profesional en donde los últimos 30 años nadie ha entrado a la universidad y que usted y dos amigos más son los primeros que entran a la universidad y que les comienza a ir bien. ¿Cuál es el ejemplo fantástico que dan esos estudiantes cuando en septiembre, octubre de ese año van a su colegio, a su liceo y muestran su experiencia? Y dicen, oye, ustedes pueden, si la cosa es que se atrevan y que el trabajo es duro y que hay que esforzarse y que hay problemas en el camino, es cierto, pero el tema es romper un poco esa, muchas veces, autobarrera que el estudiante que no ha tenido un ejemplo a seguir lo empieza a tener. Ahora, estos aranceles de referencia que fija el Estado, evidentemente, digamos, esta es una conversación que hemos tenido muchas veces, Ignacio, no cubre lo que realmente cuesta formar a un estudiante. Entonces uno ve que inevitablemente esto termina de alguna manera castigando a las universidades que hacen investigación, a las que premian, digamos, a las que se esfuerzan por tener los mejores profesores. ¿Cómo se administra esa realidad en un hecho que ya quedó muy instalado, ¿no? Que en el fondo básicamente parece que se favorece solo a las que hacen una docencia, no sé si la palabra es medio ofensiva, pero una docencia más económica. Claro, o una docencia más masiva. Porque le puedo buscar el eufemismo, digamos, barata, lo que claro, sea, pero... No, porque no es lo mismo tener 150 estudiantes en una sala que tener 60, Claro. En términos del tiempo que se les puede dedicar, las respuestas, las preguntas, la asignación de acompañamiento a los estudiantes. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Bueno, yo creo que se ha enfrentado en los últimos años teniendo el diálogo con el ministerio, incluso poniendo ciertos requerimientos frente a la justicia, frente a las superintendencias, para que se revisen cuáles son los aranceles que se le están dando, porque eso es crucial. O sea, el arancel de referencia va a decir, bueno, qué porcentaje de ese arancel se le entrega a cada institución por un estudiante, por ejemplo, en gratuidad, o qué porcentaje de ese arancel la institución puede cobrarle a los estudiantes de los quintiles o los deciles X o Y. Entonces, esa base referencial es muy importante y lo que tenemos que ver es qué docencia básica cubre y comparado con qué, porque podemos decir docencia básica pero hecha por un profesor que tiene 2 años de experiencia, que tiene este nivel de salario, o una docencia básica pero de calidad internacional, que muchas veces lo hacen profesores con mucho mayor trayectoria que tienen otro nivel de salario. Entonces, en ese sentido tiene que haber una gran flexibilidad entre instituciones, porque uno entiende que hay instituciones más complejas que otras, entiende que una clase puede ser de mayor profundidad cuando un profesor está estudiando esa materia, que cuando un profesor se conoce la materia porque la estudió de otros. Es distinta la entrega del conocimiento y por tanto es distinto el costo de esa docencia. Ahora, eso es lo que hace que las que tienen mayor déficit son las universidades de mayor calidad en Chile, digamos, porque son las que tienen una base de gasto, una base presupuestaria mucho más alta y que quieren tener una docencia que no solamente satisfaga los estándares nacionales, sino que sea de real calidad internacional. ¿Qué es lo que vemos nosotros, Juan Manuel, cuando estudiantes nuestros hacen una rotación en el extranjero? Que puede ser un semestre en distintas áreas de la universidad. A la vuelta dicen que ellos se sienten en universidades de gran calidad internacional muy bien formados y que pueden aportar a la discusión y que son de los mejores estudiantes en cualquiera de las universidades que pueden estar dentro de las 30 o 40 mejores del mundo. Entonces nos damos cuenta de que la formación de nuestros estudiantes es de real calidad y de realce internacional. Y eso es lo que no queremos perder. Y por eso es que muchas instituciones, y particularmente las de mayor calidad, estamos pendientes y estamos actuando en la discusión pública para que esos aranceles realmente reflejen la calidad de la docencia. Ahora, si la gratuidad universal en estricto rigor para algunos no funciona y la gratuidad focalizada para otros estigmatiza, que es lo que le preguntaba hace un momento, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Cómo se camina en este escenario? Bueno, yo creo que la alternativa que debemos, digamos, manejar hoy día, tenemos una política de gratuidad que está focalizada en el 60% más vulnerable de la población, que equivale más o menos a un 35 o 40% de los estudiantes universitarios.
En ese sentido, la primera obligación que tenemos es estar seguros que los que están recibiendo el beneficio son los que lo requieren. Usted bien sabe que hay una inflación del sexto decil, por ejemplo. Sí. Y hay una bastante disminución muy significativa del séptimo decil. Y eso quiere decir que hay un trasvasije, hay un vaso comunicante entre el séptimo y el octavo que, calculado por algunos antecedentes de nuestra universidad, que podría ser hasta un 20% de los estudiantes que reciben gratuidad sin necesariamente tener los requisitos para recibirla. Entonces, esos desvíos del sistema no debieran ser, porque estamos partiendo de la base de que tenemos que tener un sistema lo más honesto posible para focalizar los recursos en realmente quienes lo requieren. Ahora, si eso se corrige entre el sexto y el noveno decil, debieran ser los estudiantes fundamentalmente que están afectos a un sistema crediticio, y ahí es donde viene la gran modificación del CAE, el hecho de que el proyecto FES hacia el final del gobierno anterior se flexibilizaron los parámetros, que a lo mejor si se hubieran flexibilizado más precozmente hubiéramos avanzado en ese proyecto. Que ahora no sabemos qué va a pasar con ese proyecto. Claro, que no sabemos qué va a pasar, porque los grandes temas era, primero, copago. Primero partió como copago en ningún decil más allá del sexto hacia arriba. Después se aceptó el copago hasta el noveno decil, que era lo que inicialmente queríamos. Un pago contingente al ingreso, pero que tuviera tope, no que algunos que tuvieran muy buen ingreso pagaran 3-4 veces lo que se les había prestado. Y el hecho de no alterar la autonomía de la universidad, en el hecho de no forzar a que se estuviera en el FES o no se pudiera optar por ningún aporte público. Lamentablemente, la flexibilización que se pidió desde el inicio se obtuvo al final, cuando ya faltaban 2 semanas para que terminara el gobierno, así que quedamos en el actual sistema. Ahora, el actual sistema del CAE tiene un porcentaje de estudiantes que tienen una deuda impagable, porque tiene una mochila inmensa con intereses inmensos históricos. Pero si se hace contingente al ingreso, si se saca la banca privada, si se pone un límite en términos de el interés real que tiene. Igual en todos esos temas avanzados, Piñera. Sí, el proyecto del presidente Piñera podría haberse perfeccionado en algunos aspectos y podríamos haber tenido desde hace años una resolución. Ahora se ha puesto más énfasis en el cobro, y me parece muy bien, porque cada vez que el gobierno anterior, alguna autoridad de gobierno hablaba sobre condonación, a los pocos días había un mayor porcentaje de personas que no pagaban. Que tiene una lógica, si ¿quién va a pagar si me dicen claro, que me van a condonar la tarjeta de crédito, ¿para qué la pago? Va a venir un perdonazo. Entonces, algo que partió con una morosidad de un 30%, llegó a superar el 50% en pocos años. Hoy día, cuando han cambiado las reglas del juego, ya conocemos antecedentes de que el pago diariamente en la Contraloría ha aumentado por varias veces. Está registrando. Aparte, está esta otra discusión de eliminar la gratuidad para personas mayores de 30 años, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Estoy pensando, ¿qué pasa con una mamá que a los 35 años por fin pudo entrar a estudiar? Claro, a mí me parece que esa postura hay que revisarla fuertemente. Yo entiendo que es solamente para educación universitaria, no técnico profesional, y entiendo que es para la gente que no está afecto a la política hoy día, pero me parece que no es una señal positiva. ¿No? No, porque yo entiendo que hay que cuidar los recursos, pero también entiendo que hay situaciones muy claras de personas que postergan su educación universitaria porque tienen labores familiares, porque tienen que trabajar, porque tienen que asumir el cuidado de personas. Entonces, me parece que hay que hacer un estricto estudio de qué significa en términos de los ahorros fiscales. Me parece que castigar a las personas porque a los 30 años no comenzó su vida universitaria es algo que da una señal negativa. Y me gustaría que en el Congreso eso se revisara. Estamos conversando sobre educación con Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica. Vamos a hablar también de otros aspectos vinculados a la educación, entre ellos lo que ocurre con la violencia en el ámbito estudiantil. Lo hacemos en Mirada Infinita, aquí en la 100.1, en Infinita, la radio de Mega Noticias. Vamos a ir a la pausa, pero seguimos con ustedes de inmediato. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias.
BlackRock es una gestora global de inversiones, con equipos que analizan los mercados y administran activos para ayudar a tomar mejores decisiones financieras. En un entorno con mucha información, contar con contexto es clave. Para comparar los mercados, existen referencias internacionales como MSCI, con índices globales, BlackRock y MSCI para entender el mercado. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. ¡Seba! ¡Mira! Me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Unión Coop, siempre la rompe. Ahora con depósitos a plazo 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o negocio antes del 30 de abril. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1.000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Más de 1.000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate. La agencia líder de viajes corporativos en Chile, con más de 75 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes. Llega donde otros nunca han llegado. Cámbiate a una gran señal que te acompaña en todas, porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular, para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos, con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas. Conoce la libertad de elegir en farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento, para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de regreso en Mirada Infinita conversando hoy sobre educación con el ex rector Ignacio Sánchez. Hemos hablado de la relevancia de la educación, hemos hablado de las fórmulas de financiamiento de la educación. Hablemos de lo que está ocurriendo al interior tanto de los colegios como de las universidades propiamente tal. Quiero partir preguntándole si bien es un hecho contingente, pero de todas formas la contingencia construye también una cierta realidad, ¿no? Lo que ocurrió con la ministra de Ciencia en la Universidad Austral.
y la respuesta de un gobierno anunciando escuela protegida, no como proyecto, y para muchos es la criminalización de una protesta. ¿Cómo mira usted lo que está ocurriendo puertas adentro en las universidades? Ya vamos a mirar también los colegios, no necesariamente su área de mayor expertise, pero de todas formas me interesa mucho su punto de vista sobre la manera en que se expresan los estudiantes. Bueno, esto tiene, y yo asumí como rector el 2010 y hasta el 2025, por lo tanto en esos 15 años tuvimos distintas maneras de expresión. A nosotros nos tocó el movimiento estudiantil del 2011, en donde los dirigentes Gabriel Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson eran quienes lideraban el movimiento estudiantil, caracterizado por una gran efervescencia, caracterizado por tomas importantes de establecimientos educacionales universitarios, caracterizado por paros y manifestaciones muy abundantes, muy evidentes. Y por una persistencia en el tiempo también, porque sistemáticamente todas las semanas tenían los jueves movilizaciones. Sí, y fue 2011, 2014, diría yo. Sí, fue una cosa muy larga. Durante ese tiempo se analizó mucho los cambios a la ley de educación superior, etcétera. Posterior a eso vino una cierta apatía del movimiento estudiantil, un cierto cansancio, dificultades de las federaciones estudiantiles, no en nuestra universidad, pero en muchas otras, de poder tener candidaturas y congregar personas. Generaron recambios en los liderazgos que estuvieran a la altura de los anteriores. Claro, de los anteriores, que fueron muy conocidos nacionalmente. Parafernálicos, sí, lograron mucha visibilidad mediática, por decirlo así. Exacto, y entonces veía ahí muchas instituciones estatales o privadas que no tenían federaciones de estudiantes, lo que es un problema serio, porque uno necesita tener una contraparte para conversar los temas, para trabajar en conjunto. Después viene la pandemia, en donde, por supuesto, se termina un poco el contacto personal y vamos a Zoom. Sí, el estallido social fue tremendamente complejo. Estoy pensando en que yo recuerdo imágenes bien potentes de protestas fuera de la Universidad Católica, nuestra universidad, de toda índole, ¿no? Sí, de toda índole. Sí, hagamos entrar en detalle, digamos. Particularmente de esa que estamos pensando. Sí. Que fueran bien violentas, estamos pensando que de actos sexuales, digamos, explícitos fuera de la universidad, digamos. Era una provocación, pero era una provocación bien burda al mismo tiempo, ¿no? Sí, y permanente, y actos de violencia. Y hay que recordar que nuestra universidad está prácticamente en la zona cero, a 2 o 3 cuadras de Plaza Italia. Entonces es distinto vivir el estallido social ahí que vivirlo a 30 cuadras o en otra parte de la región metropolitana o regiones. Entonces eso fue muy intenso. En eso participaron en las protestas internas y en toda la situación nacional. Hubo un movimiento estudiantil también muy comprometido con esta situación. Y después viene pandemia, y después vienen las propuestas constituyentes, y ahí se empieza también a ver una nueva apatía. Yo creo que nuevamente estamos viendo una mayor participación. Veamos cómo se canaliza esa mayor participación, porque yo creo que lo que tenemos que privilegiar es tener estudiantes que estén motivados con lo que ocurre en el país, que tengan propuestas, que tengan ideas y argumentos, pero que entiendan que paralizaciones prolongadas, paros y tomas de universidades no colaboran al desarrollo propiamente tal. No colaboran al espíritu de convivencia universitaria. Cuando alguien se toma un campus universitario, está pasando por sobre la libertad académica de profesores, de estudiantes, de personal administrativo, de la propia ciudad, de la propia comunidad nacional, que tiene a sus universidades como instituciones en las cuales puede confiar, puede encargarles ciertos aportes comunitarios, que cuando está tomado y bloqueado una institución, todo eso se paraliza y se suspende. Entonces, desde mi punto de vista, siempre he considerado una toma un acto muy violento y muy reprochable, y por lo tanto lo que uno busca ahora es que se articule el movimiento estudiantil en términos de las propuestas, en términos del diálogo, en términos del aporte país, y no en términos de manifestaciones que finalmente terminan en lo que hemos visto. Ahora,
La situación que se vivió en la Universidad Austral es una situación particular, no una situación que uno está diciendo se replica y se repite todos los días o a cada rato respecto de protestas en contra de autoridades, ¿no? Pero sin embargo deja una sensación, hay un dejo de una cierta incapacidad de tener una mirada más crítica respecto de que un episodio de esta naturaleza pueda haber llegado a ocurrir, tanto en la reacción de los propios estudiantes y su confederación como del rector. ¿Cómo mira usted un episodio como ese? Pensando en que eventualmente una situación como esta eventualmente luego pueda volver a ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que usted tiene toda la razón en el sentido de que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, no ocurren de nada a todo. Esto parte por un descuido en el lenguaje, parte por un descuido en las formas del trato diario, comienzan las incivilidades progresivas, se comienza a permitir funas, se comienza a permitir acosos verbales, agresiones verbales, tanto entre estudiantes como con profesores. Muchas veces ocurre que con visitas externas que pueden ser polémicas, comienza a haber un griterío, una funa fuera del lugar donde la persona está dialogando, hasta llegar a situaciones extremas como la que ocurrió con la ministra Nicolao, que es del todo criticable y que envío siempre mi solidaridad hacia ella y hacia quienes estuvieron acompañándola, porque realmente ahí hubo agresión, violencia, hubo la imposibilidad de que ella saliera durante varias horas cuando ya uno empieza a conocer lo que ocurrió. Y todas estas situaciones son absolutamente condenables y reprochables. Lo que tenemos que hacernos la pregunta es qué actividades y qué situaciones han ocurrido previamente que no hemos sabido ponerle atajo y que dan origen a una escalada que no sabemos dónde puede parar. La situación en los colegios es lo mismo. Para que lleguemos a estudiantes con overoles blancos tirando bombas Molotov, eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso se basa en una cierta conducta aceptada sobre violencia interna que comienza a irse de las manos y que se comienza a producir en una anarquía violenta que no sé cómo se puede detener si no es con la fuerza policial. Ahora, el gobierno ha planteado quitarle la gratuidad, por ejemplo, a quienes sean condenados por hechos de violencia. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, todas estas medidas pueden notarse muy extremas, son necesariamente específicas, parciales, no van al fondo, pero yo entiendo que en situaciones extremas se pueden plantear. También se puede plantear en situaciones extremas los detectores de metales, también se pueden plantear las rondas policiales, una serie de cosas que uno en la emergencia y en una situación de extrema gravedad puede plantear. Creo sí que claramente el enfoque debiera ser mucho más de educación, de prevención, de acompañamiento en los establecimientos escolares, reforzar la autoridad del profesor, apoyar a la familia, conversar con los padres apoderados para que lo que se plantee en el colegio sea respaldado con lo que se plantea en las casas. Y en las universidades preocuparse del acompañamiento, evitar el aislamiento. El tema de salud mental es muy importante. Por supuesto que siempre van a haber algunos casos aislados en donde probablemente es la justicia la que tiene que actuar, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañar, conocer qué están viviendo esos estudiantes, evitar el aislamiento. Si la verdad es que hay algunos estudiantes que comienzan a aislarse y a juntarse con grupos pequeños que van reverberando en estos temas de violencia, de intolerancia, y que si no sabemos dónde están y qué es lo que piensan, nos exponemos a situaciones de este tipo. ¿Le complica a usted que haya un plan, un programa, un debate legal que establezca revisar mochilas, prohibir las capuchas, quitar gratuidad, etcétera, etcétera, en una cierta lógica más bien de características punitivas? ¿Es seguridad, es control? ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que lo punitivo siempre tiene que estar en situaciones así, pero lo que quisiera es que estuviera para situaciones específicas, no solo basado en ello. Yo creo que el gran porcentaje de las medidas tienen que ser de educación y de prevención, y cuando estas medidas de educación y prevención y de diálogo y de acompañamiento no dan efecto,
bueno, entiendo que haya que tomar medidas que son más de emergencia como lo punitivo. No me cabe duda que en algunas comunidades escolares la revisión de mochila puede ser una respuesta. Entiendo que la propuesta va a ser que esto sea mirado al interior de la propia comunidad. No he conversado con un número importante de comunidades escolares, pero pienso que en algunos sectores puede que los apoderados, los profesores y la misma gran mayoría de los estudiantes estén de acuerdo con la medida. Sí, yo creo que tenemos que ponernos en el caso de donde estamos viendo la implementación de esa medida. Entonces creo que tiene que ser evaluada por la propia comunidad, que tiene que ser una medida de excepción, pero no podemos a priori decir no a situaciones que en algunos casos se sale completamente de control. En este sentido, rector, voy a volver al tema de las tomas y me parece interesante su reflexión al respecto. Siempre ha sido parte del repertorio estudiantil, por decirlo así, en Chile y en el mundo por décadas, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con ellas o no, pero es parte de lo que los acompaña. Pero hay un punto en que dejaron de ser una protesta y se convirtieron en otra cosa las tomas. Bueno, sí, cuando usted ve los motivos y las causas de las tomas, usted ve el apoyo que tienen esas tomas, comienza a decir, bueno, ¿de qué movimiento estamos hablando? Hay tomas que son absolutamente minoritarias, en que la gran mayoría de los estudiantes de la propia facultad están muy en contra de esa toma, pero por los mecanismos de votación, por las formas que tienen en la validación, parecen ser comillas democráticas. Lo que tenemos que tener claro es que cuando yo cierro la puerta al ingreso a un edificio, a una facultad, estoy impidiéndole el trabajo a profesionales, a personal administrativo, a estudiantes, a la propia comunidad nacional. En nuestra Universidad Católica hay mucha gente de la comunidad que entra diariamente a nuestras dependencias a hacer determinadas actividades. Ahora, estoy pensando también en el caso de quien ha sido rector, ¿no? Usted le tocó vivir tomas como rector. ¿Cómo se enfrenta a eso cuando uno está dentro, ¿no? Cuando uno tiene el cargo, cuando los que se toman son sus propios estudiantes, digamos, pero al mismo tiempo se ven afectados, como dice usted, los auxiliares, los profesores, los trabajadores de la misma universidad? Bueno, yo puedo decir que las tomas que yo manejé y dialogué con los estudiantes son de las situaciones más complejas que un rector puede manejar, en el sentido de que quiere tener un diálogo permanente, fecundo, pero también tiene que poner la balanza de si ese diálogo no está llegando a ningún puerto y se va prolongando la situación, en qué momento esa situación se termina a través de un desalojo. Yo entiendo que hay comunidades académicas más complicadas con tomar esas decisiones. Claro, hay algunas que se le hace más difícil. Exacto, perdón. Pero también entiendo que cuando están todas las medidas sobre la mesa y cuando se han dado todas las facilidades para salir del conflicto, a veces hay que tomar decisiones duras y muchas veces en esas movilizaciones empiezan a quedar 15, 20, 30 estudiantes de un total de 500 estudiantes en la facultad. Y por lo tanto uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy yo aquí manejando? Estoy manejando el hecho de no poder desalojar esta toma por el hecho de que ha sido votada por los estudiantes. No, me parece que eso no tiene mucho sentido y lo que uno tiene que ver es el bien común. Y ese bien común está dentro de el hecho de cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de cada uno. Y yo creo que nadie tiene derecho a coartar la posibilidad de educación y de libre desarrollo universitario de toda una facultad cuando ya se han abordado los problemas, cuando están en mesas de negociación, de conversaciones y cuando se ha escuchado con mucha atención a los estudiantes. Déjeme llevarlo de vuelta ahora a esta otra discusión, ¿no? El de la acreditación. Entiendo que son solo 5 las universidades que tienen la acreditación máxima en Chile, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con los estudiantes que se forman en instituciones que apenas pasan el mínimo? Que es una pregunta que muchos padres se hacen también, cuando miran un poco y empiezan a estudiar el tema de la acreditación. ¿Qué pasa con esos estudiantes que se forman en instituciones que apenas llegan al mínimo? Bueno, como siempre, en esas instituciones hay estudiantes de muy buena calidad y hay estudiantes de menor calidad o de menor esfuerzo. Y entonces el problema de estudiantes que egresan de universidades que tienen un mínimo de acreditación muchas veces es que su propio campo laboral puede estar un poquito más estrecho
por el hecho de venir de estas instituciones que tienen, como decíamos, acreditaciones muy básicas. Y ahí es lo que el gran desafío es cómo ese estudiante demuestra que él tiene las capacidades completas como para poder desarrollarse en el campo laboral. Entonces, para esos estudiantes les va a requerir mucho mayor esfuerzo personal presentar un currículo en donde muestre una institución que tiene menos calidad en términos de aseguramiento de la calidad del sistema. Ahí pasa a ser muy dependiente de la rigurosidad, el sentido de compromiso, la propia capacidad del estudiante de poder sobrepasarse o sobrepasar esa condición basal. Ya, ahí hay un elemento adicional, ¿no? Porque la acreditación, como lo hemos conversado, lo que mide son procesos. ¿Alguien mide si los egresados efectivamente aprendieron algo? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, algunas experiencias durante muchos años, el examen médico nacional, por ejemplo, el EUNACOM, que se llama. Es lo que sé. Entonces uno tiene una institución que está acreditada por X años, pero cada uno de los egresados da el examen y tiene un puntaje, y ese puntaje sirve para postular a becas y a otros trabajos. Hay una correlación bien importante entre las mejores universidades y el rendimiento de sus egresados. Por supuesto que hay casos que se escapan de esa línea, pero la correlación es bien importante. Ahora, la gran pregunta, y que siempre nos hacíamos cuando se desarrollaban las preguntas de la EUNACOM, es ¿quién determina lo que hay que saber? ¿Quién determina lo que hay que saber en un egresado de física, en un egresado de periodismo, en un egresado de educación? En otros países, usted bien conoce que las universidades entregan el grado profesional, claro, pero la habilitación profesional la entrega el país o el Estado. En el caso de Estados Unidos son acreditaciones o licencias por cada uno de los estados. Y esos estados usted le plantean una prueba de conocimiento para demostrar que lo que estudió en la Universidad X realmente se aplica a lo que el Estado le está pidiendo. Claro, eso no pasa acá. Eso no pasa acá. Por lo tanto, ese es un tema que hoy día, cuando uno dice por qué los egresados de tal universidad tienen mejor llegada al campo laboral, bueno, en gran medida por el nombre de la universidad, también en gran medida por el desarrollo personal que demuestran en sus entrevistas, en sus currículums, en su accionar. No lo quiero complicar con la pregunta, Ignacio Sánchez, pero... No me complique, entonces. No. Pero hay universidades en Chile que deberían cerrarse. No voy a pedir que me diga cuáles, pero usted así mirando dice, hay algunas que de verdad no dan el mínimo. Bueno, la legislación actual considera que si una universidad no se acredita con el mínimo, puede tener una segunda posibilidad después de tener todos los efectos, los feedback, etcétera, y si no lo hace por segunda vez, entra en proceso de cierre. Así que eso existe. Hasta hace unos años uno podía estar y pasar por la vida sin acreditación durante muchos años, sí, y no pasaba nada. Hoy día eso no está permitido. Por lo tanto, tenemos ciertos resguardos para que la pregunta suya no sea tan incómoda en el sentido de decir, bueno, si hay permanentemente una incapacidad para cumplir con los estándares básicos de las universidades, no va a poder continuar, ¿no? Ya. Y la otra es la ley que establece la prohibición del lucro, propiamente tal. ¿Esa prohibición es real o a esta altura es una ficción jurídica? En algunos casos. No, yo creo que es real, y si en algunos casos no fuera real, hay una superintendencia. O sea, si nosotros comparamos con hace 15 años atrás, 2010, 2011, donde se estaba discutiendo la necesidad de tener una superintendencia, era precisamente para eso, para evitar que hubiesen instituciones que tuvieran lucro escondido, digamos. Yo creo que hoy día eso no está presente y hay una superintendencia que está activamente atenta a que si hay atisbos de eso se pueda sancionar. Chile tiene universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. ¿Cree usted que la educación técnica sigue siendo vista como el pariente pobre de la universidad o eso ya ha cambiado socialmente? Yo creo que eso ha cambiado mucho. Hoy día tenemos cerca de 150 instituciones de educación superior, es decir,
hay 60 universidades y hay cerca de 90 institutos profesionales y centros de formación técnica a lo largo de todo el país. Desde hace unos meses estoy liderando un foro de educación superior que se llama Equalis, en donde participan universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, y me parece que es muy interesante estar ahí porque podemos aprender unos de otros. Es decir, hay áreas de la formación técnica que tienen estos institutos profesionales y centros de formación técnica que son desconocidos para las universidades. Y entonces uno puede aprender mucho del aprendizaje en práctica de estos estudiantes. Yo creo que cada vez más la educación técnico-profesional en sí misma tiene un desarrollo para los estudiantes muy importante. Si hablamos de cuántas veces o cuán rápido un estudiante logra tener un impacto de su educación, lejos de la educación técnica, en 1 o 2 años, en 2 años de estudio, muchas veces genera ingresos para esa familia que duplican el ingreso previo, es decir, son palancas de crecimiento muy significativos. Ahora, lo que creo que tenemos que hacer es que cada vez más haya una mejor integración de los sistemas, porque muchos técnicos van a querer quedarse como técnicos y desarrollarse como técnicos por el resto de su vida y cada vez más expertos en su técnica. Pero algunos querrán de los 2 años aspirar a ser profesionales con 2 o 3 años más, y algunos de esos de formación técnica profesional podrán querer articular con las universidades para, por ejemplo, hacer un magíster. Es lo que ocurre en países como Canadá, por ejemplo, en donde hay enfermeras que estudian 2 años, hay enfermeras registradas que estudian 3 años más, 5, y hay enfermeras que hacen un doctorado y que sobre esos 5 tienen 3 o 4 años más para hacer un doctorado. Y esto se da no necesariamente continuo. Esto se puede dar, estar 2 años, ir a un campo laboral por 3, 4 años y volver a la universidad o volver al instituto profesional. Es decir, yo creo que lo que debiéramos de optar hacia futuro es que la educación técnico-profesional en sí misma es una educación terminal, sí, pero para un grupo de personas puede ser una educación que ellos sigan articulando con nuevos conocimientos. Por último, nosotros mencionamos al comienzo de la conversación, Ignacio Sánchez, el tema de la investigación, y nosotros siempre vamos a necesitar más investigación, ¿no? ¿Cuántas universidades de investigación puede sostener un país como el nuestro, del tamaño del nuestro? Bueno, hay que diferenciar entre universidades que hacen algún tipo de investigación en su área disciplinar a universidades de investigación más compleja, que tienen programas doctorales en todas las áreas, etcétera. Yo creo que toda universidad tiene que tener algunas líneas de investigación para poder renovar el conocimiento, para poder atraer cada vez mejores profesores. Sin embargo, universidades complejas que tengan cuerpos doctorales, que tengan un nivel internacional, probablemente en los países no son más de un 10%. Esa es la experiencia internacional. Si uno va a Estados Unidos, al Reino Unido, entre un 10 y un 20% de universidades son realmente complejas en investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es costosa, porque la investigación requiere un núcleo académico de gran calidad, de gran renovación, de atracción de talento internacional. Por lo tanto, probablemente en nuestro país no sea más de una decena de instituciones las que van a tener esa fortaleza de investigación a nivel internacional. Y eso es más o menos lo que uno ve en Chile. 10, 12 instituciones son las que lideran fuertemente en todos los ámbitos que usted pueda ver. En proyectos Fondesit, en publicaciones, en proyectos Anillo, en trabajo interdisciplinario, en patentes. 10, 12 instituciones son las que tienen el 90% de la productividad del país. Nos van a quedar pendientes muchos temas, la inteligencia artificial, y hay otro tema sobre el que ha venido escribiendo también Ignacio Sánchez, que tiene que ver con la baja de la tasa de natalidad en Chile y en el mundo. Así que ya desde ya invitado para más adelante aquí en Mirada Infinita. Muy para disponible, lo hemos pasado muy bien, así que muy disponible a conversar de esos temas. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí en Mirada Infinita. Gracias por la invitación. Nosotros, como siempre, la invitación extendida para que de lunes a viernes nos acompañen en Mirada Infinita.